computadora. Ok, entonces R pudiera funcionar así, sencillamente como una calculadora. Los operadores aritméticos que podemos utilizar, pues el ya conocido del más, por ejemplo, puedo poner más 20, perdón, espérenme, es que acá estoy parada, acá. Entonces puedo poner más 9 más 25. También puedo poner Shift Enter. No es cierto y no se ejecutó. Es Control Shift. Con Control Shift también se ejecuta la instrucción si no quiero ir a dar el run acá. O la resta, pues es el símbolo que nos enseñaron desde la primaria. 80 menos 9.65. La multiplicación, como les mencioné hace un momento, es el asterisco. Entonces, si pongo 12.2 por 15, me da el resultado de la multiplicación. La división es una diagonal, 2 entre 3. Y para hablar de un exponente puedo utilizar o doble asterisco o el circunflejo. Entonces puedo poner 3, circunflejo, pero no sé dónde está el circunflejo. Disculpe, ¿para qué dijo que era eso? Lo último que está haciendo. Es 3, doble asterisco 2, es 3 elevado a la 2. Es un exponente. Ah, ok. Y el último, que es un doble signo de porcentaje, es el módulo. Entonces, si yo pongo 2 módulo 3, el módulo es el residuo entero de una división. Por ejemplo, si yo divido 2 entre 3, perdón, sí, 2 entre 3, el resultado, el residuo es 2, el residuo entero es 2, ¿ok? Ya regresó Lupita, ok. O por ejemplo, si yo divido 10 entre 3, toca 3 por 3, 9 y sobraría 1, ¿no? Entonces, ¿dónde puse el porciento? Aquí. Entonces, el residuo de dividir 10 entre 3 es 1, el residuo entero. ¿Ok? Hay cierta precedencia en los operadores. Me pueden poner en el chat sin ejecutar en R, o sea, hagan mentalmente esta operación. 3 más 5 por 2. ¿El resultado es 16 o es 13? Pónganmelo en el chat, por favor. ¿3 más 5 por 2 es 16 o es 13? Ok, muy bien. ¿Por qué no es 16? Aunque la calculadora daría 13. A eso me refiero, Pame. Si yo esto lo ejecuto... Ay, perdón, tengo que estar parada acá. Me da como resultado 13. ¿Por qué no es 16? ¿Por qué es 13? Por la jerarquía de operaciones que tienen programadas las computadoras. Exactamente, la prioridad de los operadores. Entonces, prioridad o precedencia de los operadores es lo que les pongo acá. Entonces, cuando ustedes tengan una operación, de hecho, aunque no la hagan en una calculadora, si ustedes tienen esta operación en un cuaderno, primero tienen que ejecutar las cosas que estén entre paréntesis. Luego las cosas exponentes,
La división y multiplicación tienen la misma prioridad, y entonces esas sí las puedes evaluar de izquierda a derecha, y al final realizas las sumas y restas, ¿ok? Esa es la prioridad. Por lo tanto, primero tienes que realizar la multiplicación y luego la suma. Si en algún momento tú tuvieras duda de cómo, de qué cosa se debe ejecutar primero, si la va a ejecutar o no, ponla entre paréntesis. O por ejemplo, si en esta operación en realidad yo necesitara que primero se realizara el 3 más 5 y luego la multiplicación por el 2, tengo que englobar el 3 más 5 dentro de un paréntesis y luego multiplicarlo por 2. Y ejecuto y entonces ahora sí el resultado es 16. ¿Va? Entonces, también un error muy común es poner algo como esto, 3 más 5 y luego el 2, porque para nosotros los humanos esto es una multiplicación, pero para R no significa nada el constante numérico que está después del 3 más 5. Entonces tengo que decirle que a este resultado la relación con el 2 es una relación de multiplicación. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Ok. También, bueno, ya se los comenté hace un momento que el gatito sirve para poner comentarios. Entonces, todo lo que yo ponga después de un gato, pues no se va a ejecutar porque para R es un comentario entre humanos y lo ignora. ¿Ok? Otra cosa que les quería comentar es que R muy comúnmente utiliza notación científica. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 2 entre 10,000, que es un número muy pequeñito, me lo va a reportar como 2e menos 4. Y esto lo que significa, esta es la notación científica y se tiene que interpretar como algo multiplicado por 10 elevado a la XX. Entonces, 2 a la e menos 4 es como si yo le dijera 2 multiplicado por 10 elevado a la menos 4, que te da menos 10,000 dividiendo, o 0.000. Yo cuando veo esto digo, siempre hay un punto aquí adelante, esta cantidad de ceros y el valor que tenga aquí. Entonces sería 4 ceros y un 2, ¿ok? Y eso también sirve, bueno, para números muy grandes. Entonces yo también podría poner 5e3. Y eso significa 5 por 10 a la 3, que son 1000. Entonces el resultado sería 5000. ¿Van conmigo? ¿Están tecleando en su computadora? Pónganme palomita si lo están tecleando y todo va bien. Sí, a mí no me aparecía donde tenía el espacio de trabajo, pero vi que estaba minimizado o algo así en la partecita de arriba. Ah, ok, perfecto. Sí, cuando yo no tengo este espacio, siempre tengo la opción de decir archivo nuevo o, no, espérenme, es que ahí estoy en RStudio, si le doy File, New RScript, me aparece un nuevo espacio de trabajo. Y en este caso, este espacio no lo quiero, me quiero regresar a que es en el que estoy trabajando ahorita. Y de hecho puedo ponerle un nombre. Al final del día, cuando terminemos todo esto, que ya estamos casi al terminar, pueden ir a la parte del menú y decirle File. No sé si ustedes ven mi menú o esta parte se los oculta. Pero puedo decir File, Save y puedo poner día 1 R y elegir en qué directorio, Dropbox, dentro de Dropbox voy a cursos y voy a crear un nuevo curso que se llame R Data Science. Y ahí voy a guardar mi día 1.r.
Ok, entonces también tengo funciones. Tengo la función para sacar la raíz cuadrada, por ejemplo, SQRT de 25 me da 5, que es la raíz cuadrada de 25. En las funciones normalmente yo pongo el nombre de la función, por ejemplo, log, y entre paréntesis el argumento, el valor sobre el cual quiero que se aplique la función. Logaritmo de 2 es 0.693. O, por ejemplo, esta otra función que se llama round, que me sirve para redondear un número, 3.85. 3.85 lo redondea a 4 porque lo redondea a enteros. Pero esta misma función yo podría agregarle un par de dígitos y me lo sigue redondeando a 4, pero le puedo decir redondéamelo a 2 decimales y entonces me lo deja en 3.86 o redondéamelo a 3. ¿Sí? Entonces esa es la función round. ¿Cómo yo podría saber que round tiene una manera de especificar el número de dígitos? Puedo utilizar el signo de interrogación y poner la función round. Este es el acompletado del que les hablaba. Desde que yo lo estoy escribiendo, ya RStudio me lo acompleta. Round toma el failing, o sea, redondea a un simple valor numérico el argumento X y retorna como un vector numérico conteniendo el más pequeño de los enteros no menor al número correspondiente de elementos de X. Hay un round ceiling y hay un round floor y puedes truncar a un simple valor numérico, pero yo lo que quiero mostrarles es que en algún lugar, aquí está, dice, perdón, bueno, de hecho lo ejecuto. Y si se fijan, esto que ejecuté aquí, como es una pregunta a la información, me lo desplegó acá en el área de despliegue. Este es mi editor de texto, esta es mi consola de resultados y esta área de despliegue es donde va a desplegar las gráficas o la ayuda o cuando intento instalar paquetes. Entonces, lo que les estaba mostrando de la ayuda es que el argumento digit, bueno, X es el número que quieres redondear y digit es un entero indicando el número de decimales que tienes que utilizar para redondear. Entonces tú pones round X, digit igual a tal cosa, o puedes poner simplemente el número de X, coma y un número y lo va a tomar de esa manera. A veces traen ejemplos, aquí en la parte de abajo viene un par de ejemplos de cómo toman pi multiplicado por 100 elevado a un intervalo de 1 a 3 y luego lo redondean a solo 3 dígitos, ¿ok? Pues, por ejemplo, si yo quisiera saber si hay una función para sacar la media, ya veo que hay min y lo puedes sacar sobre datos en general o sobre fechas o desviación estándar. Desviación, no sale nada. Entonces, si no me sale nada, les sugiero que pongan 2 signos y vamos a ver. Yo quiero buscar algo sobre desviación estándar y cuando escribí desviation no me salió nada, entonces le pongo doble signo de interrogación y me saca cualquier cosa relacionada. Y aquí ya me dice, sí, tengo la desviación de la media absoluta, que es una función estadística, o standard deviation, que en realidad es la que quería y que se llama SD, o sigma, que permite extraer el residual de la desviación estándar sigma. ¿Ok? Entonces, cualquier función estadística o cualquier función sobre la que quieran
aplicar, este es un método para buscarla. El otro método es visitar San Google y buscarlo, ¿ok? También tenemos operadores relacionales, operadores de comparación. En R, para preguntar si dos cosas son iguales, utilizamos el doble signo de igual, ¿ok? Y entonces si yo pongo 1 doble igual 1, le estoy preguntando a R si 1 es igual a 1. O sea, súper complicadísima la función, ¿eh? Qué barbaridad. Y me dice true, es cierto, son iguales. Y para preguntar si dos cosas son diferentes, el signo de admiración en muchos lenguajes de programación se interpreta como negación. Entonces, si yo niego la igualdad y pregunto 1 no es igual a 2, el resultado es true, ¿ok? Efectivamente, 1 no es igual a 2. A ver, vamos a poner una donde la igualdad sea falsa. Por ejemplo, si pongo 3.4 es igual a 4.6, es falso, y ahora una donde la desigualdad sea falsa. ¿Me pueden dar un ejemplo donde la desigualdad tenga que ser falsa? Por ejemplo, si le pregunto si 1 es diferente de 1, me dice que la desigualdad es falsa. No es cierto que 1 sea diferente de 1. Y también puedo preguntar si alguien es menor que alguien. 1 es menor que 2, verdadero. 2 es menor que 1, falso. 1 es mayor que 0, verdadero. 1 es mayor o igual que 0, también es verdadero. Pero si yo le pregunto si 9 es menor o igual que 1, esto es falso. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Hay que tener cuidado con las preguntas de igualdad. Les decía hace un momento que SQRT es la raíz cuadrada. Entonces, si yo saco la raíz cuadrada de 2 y esa raíz cuadrada la elevo, si encuentro la elevo al cuadrado, pues entonces debería de volver a darme 2, ¿no? Entonces, si yo pregunto si la raíz cuadrada de 2 elevado a 2 es igual a 2, esto debería de ser cierto o falso. Me escriben en el chat, ¿consideran que esto debe ser cierto o falso? Lo que ustedes consideran, no lo que contesta R. ¿Ok? Dice Pamela que debería de ser cierto. Ari y Lupita, ¿qué opinan? Cierto, igual. ¿Sí? Exactamente. Esto debería de ser cierto, pero cuando yo lo ejecuto en R, me dice, bueno, me dice, fíjense, no me dice que sea falso, dice que no puedo encontrar la función SRQT. Y aquí empezamos a leer los errores. Dice que no encuentra la función. La función en realidad se llama SQRT. Yo la escribí mal. Entonces, cada vez que les diga, could not find function fulanito de tal, normalmente es porque lo escribimos mal. Entonces, en realidad era SQRT. Ahora sí, me dice que es falso. ¿Por qué? Por el error de redondeo. En realidad, la raíz cuadrada de 2 es un número infinito de dígitos y R lo que hace es redondear al valor. Y al redondear el valor y elevarlo al cuadrado, el resultado ya no es exactamente igual a 2 por problemas de redondeo. Aunque si yo pongo
solamente esta sección y lo ejecuto, el resultado sea 2, este 2 que me presenta en la pantalla es un 2 redondeado. Por eso cuando le pregunto en la igualdad, esta igualdad no se cumple. Y se los comento porque hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Cuando tú preguntes por operaciones donde se involucran raíces cuadradas y exponenciales y redondeos de números reales, no utilices, no preguntes por la igualdad, pregunta por el mayor o igual que 2 o menor o igual que 2 o alrededor del valor absoluto de 2 o cosas de ese tipo, porque si no puedes generarte errores. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con el concepto de variable. ¿Han escuchado esto de variable? ¿Qué es una variable, chicos? Una variable, seguramente en aritmética, era una letra que podía tomar el valor, un valor en algún momento de las operaciones, ¿no? Yo podía decir x es igual a 3 y entonces lo ponía en una función donde decía x más y igual a 75 y tenía que encontrar el valor de la otra variable que era la y, ¿se acuerdan? Aquí en programación, una variable es una localidad de memoria a la que le asignamos un valor. Por ejemplo, yo puedo definir una variable A que guarde el valor de 5 o una variable B que guarde el valor de 125 o generar una variable Y y dejarla ahí para en algún momento utilizarla. Entonces, imaginen las variables como cajoncitos de almacenamiento dentro de un lenguaje de programación. Y en este momento quiero hacer hincapié que todos los ejercicios que hicimos hasta este momento fueron con valores numéricos. No hemos generado ninguna variable, no hemos almacenado nada en nuestra sesión. Y por lo tanto, este cuadrito que tengo aquí a la derecha, que es mi ambiente de trabajo, en este momento dice environment is empty. No he generado ninguna variable, por lo tanto, mi ambiente de trabajo en este momento está vacío. ¿Ok? Entonces, para declarar una variable voy a utilizar el signo de asignación menor que y un guión. Por lo tanto, si yo pongo x menor que guión, entre la x y el operador puedo poner todos los espacios que quiera, pero entre el menor que y el igual no puedo poner ningún espacio. Después perdón, no es del igual, es del guión. Después del guión yo puedo poner todos los espacios que quiera y no hay problema. Y voy a asignarle el resultado de la operación de 1 entre 40 y ejecuto. Fíjense que cuando hice esta asignación, en la consola no me apareció ningún resultado porque el resultado lo almacenó en la variable X. Y para corroborar eso, en mi Global Environment apareció mi variable X que contiene el valor 0.25. ¿Ok? ¿Sí están claros? ¿Lo lograron? ¿Les resultó a ustedes hacer la asignación de la variable? Ok, pónganme palomita si y generaron su variable X y tachecitos si les marcó algún error o alguna cosa o por alguna razón no lo lograron hacer. Lupita, ¿cuál fue el problema? ¿Me compartes? ¿Te marcó algún error? ¿Dónde se atoró el asunto? ¿Tienes desactivado tu micrófono o si me lo quieres escribir en el chat? ¿Es un problema técnico con tu computadora o te marcó algún error? Si te marcó algún error, colócalo por favor en el chat.
Y si es un problema técnico, pues también vía chat dinos si por alguna razón no tienes abierto tu R. Ah, ok, estás conectada desde el celular. Y pero sí pudiste, ok. ¿Y en el celular no ves la palomita verde? La función menor que. La tecla menor que normalmente está al lado de la Z en el ángulo inferior izquierdo de tu teclado. Ahí normalmente está el menor que. Ok. Vamos a continuar y me avisas si por alguna razón no lo localizaste. Otra manera, imagínense que yo no estuviera trabajando en RStudio y que quisiera conocer el contenido de la variable X. Pues puedo escribir X y ejecutarlo. Y me dice error XX not found, porque yo ya había escrito, en lugar de una X, escribí 2. La variable doble X no existe. La variable una X sí existe. ¿Ok? Entonces, aguas también con eso. Lo mismo, si yo le hubiera puesto una X mayúscula, la X mayúscula no existe. El objeto X mayúscula no existe. Se llama X minúscula. R es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, no es lo mismo X que X mayúscula. Y como X ya tiene guardado el valor que yo le asigné, puedo hacer el resto de las funciones y de las operaciones en mi programa refiriéndome a esa variable X. Por ejemplo, puedo solicitarle el logaritmo de X. ¿Ok? Y en un programa normalmente tú empiezas con un valor, le haces una serie de transformaciones y obtienes un resultado. Y un programa lo vas a correr muchas veces con diferentes valores de entrada. Por eso es muy útil en los programas utilizar variables. No vamos a utilizar constantes, sino variables. ¿Ok? Entonces, también ten en cuenta que las variables pueden reasignarse. Es decir, mi X, bueno, en esta parte yo le asigné 0.25. Luego le mandé sacar el logaritmo, pero el logaritmo se desplegó acá y el contenido de la variable sigue siendo el mismo. Pero en el momento que yo haga una nueva asignación sobre la variable, por ejemplo, si le digo X, asígnale el valor de 100, entonces ahora la X tiene un valor de 100. Entonces, pueden ver cómo X va asignando o reasignando el valor. Si yo le digo X es igual a X más 1, ahora va a valer 101. Y si le digo que Y va a ser igual a X multiplicado por 2, el valor de la X se conserva, pero se genera una nueva variable llamada Y que tiene el resultado de multiplicar el valor de X por 2. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Ok. ¿Cómo vas, Lupita? ¿Ya encontraste? Por favor, en cuanto puedas localizar el menor que, si me lo puedes poner en el chat, así nada más me pones el simbolito para saber que ya lo encontraste. Ahora, para definir el nombre de las variables, esta X y esta Y son nombres de variables. Hay que seguir ciertas reglas. Pueden contener letras, números, guiones bajos y puntos. Es decir, yo puedo poner una variable que se llame X a 2 guión bajo n.5. Esto es un nombre de variable válido. ¿Ya vieron? Se generó esta variable. Pero no pueden comenzar con un número ni contener espacios en absoluto. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, tratar de definir una variable que se llame 3y. Si yo pongo 3y igual a 8, por ejemplo, fíjense ya cómo me apareció aquí un tachecito diciéndome que
no, que le es inesperado encontrar una Y después de un 3, no sabe qué hacer entre el 3 y no piensa que estemos definiendo una variable porque esto no está permitido para los nombres de variables. Incluso si lo trato de ejecutar, me va a marcar un error en el símbolo 3Y. ¿Ok? Entonces, no se puede comenzar con un número ni con tener espacios. Eso de los espacios es si yo quisiera poner Y espacio X, o sea, ese es el nombre que yo quiero como variable, Y espacio X, igual a, y miren, ya me marcó un error. Voy a ponerle 5. Inesperado el símbolo XY, porque los espacios son delimitadores. El nombre de las variables termina con espacios. Entonces, tú no puedes poner un nombre de espacio dentro de la variable. Y aprovechando el comentario, yo les pediría que ningún nombre de los archivos que vamos a trabajar acá le pongan espacios. Eso es muy Windows y está muy bonito que podamos poner nuestros espacios allá, pero cuando empecemos a trabajar en Linux, los Linux son delimitados. En Linux, el espacio es delimitador y un nombre de archivo con espacios se puede trabajar, pero requiere mucho más cuidado y hacer una serie de maromas para poder convivir con ese espacio en blanco. Entonces, háganme caso, nombres de variables y nombres de archivos no se permiten espacios en blanco, ¿sale? Y bueno, pues ya ustedes pueden ir considerando su estilo. Cuando empiecen a programar, yo les sugiero que pongan nombres de variables que expliquen el contenido de la variable. Por ejemplo, puedo utilizar puntos entre palabras para especificar el contenido del mismo. ¿Ok? Aquí creé una variable que no contiene un valor numérico, que tiene una variable, un valor alfanumérico. O puedo poner guiones bajos entre palabras. ¿Ok? Y aquí sí pongo un espacio porque es el contenido de la variable, es el título de una canción o lo que sea, y entonces la variable contiene eso. O mayúsculas y minúsculas para separar entre palabras. Por ejemplo, puedo decir una variable que contenga nombre completo usuario. Y le pongo Juan Martínez de la Torre. Voy a quitar este espacio que está al inicio porque puede darme problemas, ¿ok? Entonces, sí, ¿cachan lo que les digo? El nombre de la variable, háganla tan grande como quieran y que explique el contenido de la variable. Si ustedes ponen un programa donde todo se llama X, Y, Z, W, dentro de varios meses que vuelvan a retomar su propio programa, no van a recordar qué significaba cada uno de esas variables. En cambio, si las variables se llaman temperatura, paciente 1, paciente día 3, toma 575, eso les va a dar mucha información. Entonces, utilicen los nombres de las variables para autodescribir su propio código. ¿Ok? Otro operador que también se puede utilizar para la asignación es el igual. Entonces yo puedo poner X igual a 1 entre 40 en lugar de utilizar el menor que con el guión. Entonces, Lupita, tú que no encuentras el menor que con el guión, podrías utilizar solamente el igual. ¿Ok? En el sitio les dejé un ejercicio que se llama ejercicio 1. Déjenme ver si
puedo aquí, si se van a trabajo en clase, en la parte de R Data Sign hay uno que se llama ejercicio 1. Entonces, por favor, cuando tengan tiempecito, ahorita no vamos a aprovechar los últimos 12 minutitos de la clase, hacen este ejercicio 1, tienen desde hoy, bueno, ahorita que termine la clase, hasta mañana antes de las 9 de la mañana para hacer este ejercicio. Si tienen cualquier duda, pues me pueden escribir por correo, ¿ok? Y vamos a empezar a hablar de vectores. R es un lenguaje vectorizado. Eso significa que todo lo que tú trabajas en R es un vector. No sé si se fijaron acá en los ejercicios anteriores que este tipo de cosas nos ponía entre corchetes un 1. Porque estábamos trabajando con un solo elemento, pero para él es el primer elemento de un vector. Y para ver esto más claro, puedo poner, por ejemplo, 1, 2.5 es el vector 1, 2, es el vector que contiene un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, ¿ok? O por ejemplo, si pongo 2 elevado 2, ay, perdón, creo que 2, bueno, yo ahora soy la que no encuentro el circunflejo, entonces voy a utilizar 2 asteriscos, 2 elevado en el arreglo 1 a 5, y entonces me da el 2, luego el 2 elevado a la 2 es 4, a la 3 es 8, a la 4 es 16 y a la 5 es 32. O sea, hace la operación vectorial que le estoy indicando. Y obviamente también pude haber guardado en una variable. Entonces, si X lo defino como el arreglo desde 1 hasta 5, fíjense que X ahora tiene los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Y si le pido que haga 2 elevado a la variable X, hace la operación vectorial, es decir, 2 lo va elevando a cada uno de los elementos del vector. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Si quieres ver todas las variables y funciones que has almacenado hasta este momento en tu sesión de R, puedes utilizar la función ls con paréntesis cerrados. Entonces, aquí me muestra todas las variables que he generado hasta el momento. En RStudio pareciera no útil porque yo lo tengo aquí presente, pero si están trabajando solamente en R solito, no tienen esta sección. Entonces, esta es la manera de ver su ambiente de trabajo. Y yo puedo eventualmente, conforme tú vas haciendo sesiones de R, se van generando variables que van utilizando espacio en tu memoria. Y a veces hay ciertas variables que engloban muchísima información y que ya las utilizaste y no las necesitas más. Entonces es recomendable cuando tu R se empieza a poner muy lento porque ya está muy cargado de variables, borrar las variables que ya no necesitas y que son muy pesadas. Si yo le doy RM de remove y entre paréntesis, perdón, lo tengo que, déjenme quitarme de aquí y lo tengo que poner acá. RM remove X y ejecuto. Entonces, aquí no me marcó nada, pero en mi ambiente de trabajo desapareció la X. Y yo podría querer borrar, hoy hicimos prácticamente puros ejercicios que no vamos a necesitar después, entonces yo podría limpiar todo mi ambiente de trabajo haciendo un remove ls de todo. Ah, pero nuevamente no lo quiero poner aquí abajo.
quiero poner aquí arriba. Y volví a limpiar todo mi ambiente de trabajo, ¿ok? Hasta ahorita, por ejemplo, este remove, este ls, la media y todo el logaritmo, SQR, son un montón de funciones que ya vienen precargadas en R, pero existen otros paquetes que para poderlos utilizar necesitamos descargarlos primero en nuestra computadora y luego ponerlos disponibles. Entonces, para cargar un paquete que queramos utilizar que no venga precargado, vamos a utilizar la función install package. Y aquí entre paréntesis vamos a poner la librería que yo quiera cargar. Por ejemplo, si quiero cargar ggplot, lo pongo de esta manera y aquí se está cargando ggplot, ¿ok? Ya terminó de cargarse. Pero para poder utilizarla necesito, ya descargué ggplot, install package lo que hace es ir al estante donde están todas las librerías de R y descargar del estante, que puede ser en un servidor que está en cualquier parte del mundo, descargar el libro a tu computadora. Pero para luego abrir ese libro y que tú lo puedas utilizar en esta sesión, hay que utilizar el library. Entonces el library de ggplot ya me permite Le faltan las comillas, ¿no? me faltan, no, pero aquí se supone que va con comillas. Ggplot. No, mira, si le pongo comillas me marca error. Ggplot. A ver, miren, aprovechando el error. Otra manera para ver los paquetes que tengo cargados, si yo voy aquí al ambiente de despliegue y me voy a package, aquí los que están con palomita, son todos los paquetes que ya tengo cargados. Entonces voy a ver que no tengo ningún ggplot, ¿ya vieron? O sea, realmente, y además, yo dije, aquí está instalando ggplot, pero ni siquiera leí lo que me dijo. Y miren lo que me dijo. Guarding and install package. Package ggplot is not available for this version of R. ggplot no está disponible para la versión de R que yo tengo, porque ggplot así solito ya se volvió obsoleto. En realidad yo tenía que haber puesto ggplot 2. Está instalando las dependencias, me está preguntando si quiero instalar las dependencias y yo le voy a decir que sí. Ay, perdón, no acá arriba, acá abajo. Ok, se está conectando, fíjense que se está conectando un servidor externo, está trayéndome cosas. Entonces, para poder hacer este install package es importante que ustedes tengan internet. Y ahora, no quiero instalar porque no tenemos tiempo de instalar cosas, pero ggplot ya debería de aparecerme aquí ya está, ¿vieron? Ya está disponible aquí en mi computadora, pero para poderlo cargar, ahora tengo que poner el library ggplot. ¿Ok? Ok, hay un problema de nombre de espacios que tiene que ver con un paquete que no logró descargar. Nos quedan 3 minutos de clase, pero yo tendría que ir viendo cada uno de estos errores. Sí se fijaron por ahí que me dijo, tú no tienes instalado el Make y tienes que instalarlo para usar, Tengo que ir a instalar el Make para poder utilizar el ggplot. Es posible que a ustedes no les haya marcado eso. Si se los marcó, pues hay que hacer toda esa parte de la instalación. Pero si no, no voy a quitarle su tiempo arreglando lo mío. Yo ahorita terminando la clase continúo con eso y les pediría que también de tarea realizaran el ejercicio 2. Y con eso, chicos, lo logramos. Terminamos esta primera parte. Agradezco su atención. Puse ahí unas fotos que encontré en internet de Oaxaca. Si ustedes pueden subir unas al sitio para actualizarla, yo actualizo mi otra presentación
la foto que más les guste de Oaxaca, ¿va? Cierto, sí. Bueno, 25 centavos. Ok. Bueno, chicos, ¿alguna duda, algún error que les haya marcado en esta última parte? Yo no hice esto de ggplot, pero ahorita lo voy a intentar porque quería como poner la atención en mi pantalla completa. Muy bien, Pero sí, ahorita terminando la clase lo checo. muy bien. Voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación y se las mando si gustan, ahorita que se termine de convertir.